Ahora bueno. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Teorema en Pocos Minutos. Estamos en una clase más de breve historia de la filosofía con el doctor Daniel Chigel. La verdad, yo encantado de que estés con nosotros, Daniel. ¿Cómo te encuentras? Y hoy vamos a hablar de un personaje histórico dentro de San Agustín. Bienvenido. Bien, bien. Sí, San Agustín es un personaje muy particular porque, por un lado, algunos lo consideran el primero de los filósofos medievales, ¿no? Sin embargo, tenemos que ubicarlo en la Claro. antigüedad porque desarrolló su obra entre mediados del año 300 y mediados del año 400 después de Cristo. O sea, fue poco antes de la caída del Imperio Ajá. Romano, el Imperio Romano de Occidente, a manos de los bárbaros. Y otra cosa característica y particular es que no era de Roma, sino que era africano. Era de lo que Ok. hoy en día sería Argelia. Lo que pasa es que en Ok. ese momento, como te había comentado en la clase pasada, el Imperio Romano era muy universalista y aceptaba como ciudadanos a todos los hombres libres de cualquier parte de los reinos, ¿no? Conquistados, o sea, de lo que era el Imperio Romano en general, ¿no? Todo era parte de Roma, ¿no? Era, cualquiera que quisiera ser ciudadano de Roma era como un ciudadano del mundo, ¿no? Esta idea Claro. del cosmopolitismo, que es Claro. un concepto inventado por los estoicos, ¿sí? Pero que era común en el Imperio Romano. Los estoicos aparte tenían mucha influencia en la política, ¿no? Varias de las leyes de Roma fueron dictadas por pensadores estoicos como Séneca, aunque después generalmente terminaban teniendo que suicidarse porque caían mal al emperador, bueno, cosas así. Era bastante peligroso ese compromiso político. Exacto. Pero de todas maneras hicieron un intento por intervenir activamente en la política y mejorarla, con resultados un poco cuestionables, ¿no? Digamos. Claro, por Por supuesto. ejemplo, se cuenta que Nerón, que tenía justamente como consejero a Séneca, Ajá. este, tuvo una de las mejores legislaciones en la historia de Roma, aunque fue uno de Ajá. los peores emperadores, ¿no? Porque históricamente ha quedado como un loco, asesino, una concepción que de hecho se está revisando un poco ahora, pero no se puede negar que, bueno, mató a la madre, aparte hizo eso de poner a los cristianos como los enemigos, los culpables de todos los problemas, ¿no? Chivos expiatorios Wow. como después lo Sí, seguirían en Alemania los judíos, ¿no? Así que los exacto. cristianos estaban sometidos permanentemente a persecución. Hasta que, bueno, el cristianismo prendió tanto en Roma que la mitad de la población ya era cristiana y por eso el emperador de turno tuvo que bautizarse y bueno, ahí es cuando empieza el imperio romano cristiano, ¿no? Y es Por en ese supuesto. contexto que tenemos que ubicar el pensamiento de San Agustín. San Agustín, sin embargo, no fue cristiano desde el principio. Él tenía un padre pagano y una madre cristiana. El padre era dueño de tierras, digamos, eh, tenía un buen pasar económico, pero era de religión pagana. La madre lo Claro. educó en los valores cristianos, pero notó cómo él se hacía cada vez más pagano, como que se fue alejando de la enseñanza cristiana, lo cual preocupó mucho a su madre y rezó mucho para que volviera a ser cristiano. Pero él al principio se dedicó sobre todo al estudio de la retórica, eh, por eso una de las obras más importantes de él se llama De Magistro, que es una guía con respecto a cómo enseñar, cómo ser maestro, ¿no? Que era lo que a él le interesaba. Pero ahí ya lo hace en un contexto cristiano y con mucha influencia platónica, ¿no? Él estaba convencido de que Claro. no se puede enseñar nada al otro que no estuviera ya en su interior, bien típicamente socrático, ¿no? La idea de que ¿Mm? el maestro no cumple una función de transmisor de conocimiento, sino que es un guía que ayuda al alumno a alumbrar el conocimiento que ya está en él. ¿No? Tenía la convicción Claro. de que no podemos comunicar nada en realidad. Si el otro no entiende lo que yo le estoy diciendo, obviamente no hay forma de enseñarle nada. O sea, estaría en las Correcto. antípodas de lo que sería la concepción conductista que dice que, bueno, se trata todo de reflejos condicionados, ¿no? Para Claro. el pensamiento de él, es claro que el conocimiento o la posibilidad de conocimiento viene innata, viene dada en nosotros. Pero como pensador cristiano no podía sostener una vida del alma antes del nacimiento,
sino que lo que pensaba es que Dios, al crear el alma e insuflarla en el cuerpo, pone ya ahí los conocimientos básicos que van a servir para que uno pueda aprender a lo largo de su desarrollo, ¿no? Pero es una construcción bien, bien platónica, ¿no? La que él tiene sobre la educación. Una Ok, construcción que no partiría, yo creo que es correcto, pero bueno, eso es un tema personal. De todas maneras, lo importante es cómo él utilizó eso para darle sustento al pensamiento cristiano, que como te había dicho la clase pasada, era un poco indiferente con respecto a la razón y al intento de comunicarse a personas cultas, ¿no? Era una religión del ujú. pueblo en esos momentos todavía. Ok, a ver si vamos entendiendo bien, San Agustín tiene influencias platónicas y también neoplatónicas, y que a su vez Exacto. esto lo desarrolla, lo desenvuelve, lo deja en un matiz más claro para consolidar lo que vendría a ser una filosofía que... ¿cuál es el aporte filosófico y vaya, por qué no decirlo así también, pragmático, práctico de San Agustín a la filosofía cristiana de su tiempo? ¿Qué figura fue San Agustín en ese aspecto? Eh, bueno, fue una figura muy interesante porque, bueno, lo que decide lo práctico es correcto en el sentido de que él ejerció como obispo, o sea que Ujú, hizo la carrera eclesiástica y su función para él fundamentalmente era difundir el cristianismo, ¿no es cierto? ujú. Lo que pasa es que él tenía dudas y, como decía, venía de un pensamiento pagano y era una persona culta, entonces no le alcanzaba con la fe, necesitaba algún tipo de sustento racional para sus creencias. Por eso al principio dudó entre distintas corrientes de pensamiento religioso, en esa época que, como te había dicho la clase pasada, estaba muy influida por el pensamiento oriental y había distintas corrientes y Sí, todas estaban ocupadas en buscar la salvación del alma, pero por vías diferentes. Y él al principio se había hecho maniqueo, seguía este mani que sostenía la existencia de una dualidad entre la materia y el espíritu y ponía en la materia lo malo y en el espíritu lo bueno. Y le llevó mucho tiempo superar eso para poder aceptar cosas que dice el cristianismo, como esto de que Dios dijo que todo era bueno, ¿no? Si Dios creó el mundo y lo hizo de materia y dijo que era bueno, entonces la materia tiene que ser buena. Sin embargo, él era una persona bastante pecadora en lo personal, era muy mujeriego, aunque convivió con una mujer durante mucho tiempo, tuvo un hijo y lo adoptó como propio cuando se separó y lo convirtió en un discípulo de él, ¿no? Pero estaba muy obsesionado con todo el tema sexual. Encontramos en él la primera obsesión realmente por esa cuestión dentro del cristianismo, la idea de que los pecados de la carne, quizá por esa influencia maniquea, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la carne, con el cuerpo, tiene un aspecto negativo, un aspecto que nos atrae hacia el mundo material y nos aleja del mundo espiritual, ¿no? Entonces, como claro. era muy, muy calentón, digamos, era una persona que Sí, sí, mucho sí, sí. deseo erótico, Ujú. ¿no? Digamos, hizo todo un proceso de análisis minucioso de sus pensamientos y era como que tomaba cada atisbo de pecado, de tendencia pecaminosa y lo reprimía, ¿no? Tanto tuviera que ver con lo sexual o con el deseo de beber o cosas así. Era muy fiestero de joven y eso, digamos, lo tiende a reprimir. Y hasta encontramos ciertos elementos que parecen casi psicoanalíticos, ¿no? Porque se nota este proceso de represión, de persecución interna, que además sirve para que él alumbre un concepto de subjetividad muy original, inédito para la época y que no volveremos a encontrar hasta la modernidad. Incluso algunos lo consideran como un antecedente del pensamiento de Descartes. ¿Por qué? Porque él habla del alma como un lugar infinito donde están todos los pensamientos y los recuerdos de las cosas que hemos vivido y que es tan complejo y tan rico y tan interesante de estudiar como podría serlo para un naturalista el mundo sensible exterior. Entonces crea este concepto de un espacio interior cerrado frente a un espacio exterior. Yo te comentaba que en Platón eso no existe. Para Platón el alma es como una tendencia a contemplar determinados objetos que pueden ser más o menos consistentes, ¿no? En cambio, para San Agustín, las ideas están en la mente de la persona y las ideas de Platón en la mente de Dios. Entonces inaugura ese concepto que es muy moderno, ¿no? Ese concepto de un interior y un exterior, ¿no? Y lo que él hace es una exploración de su propio interior y ahí es ahí donde busca a Dios. No busca a Dios
en el mundo, en el orden de la naturaleza, como podría serlo el estoicismo, por ejemplo, ¿no? Que piensa que Zeus está en el orden natural de las esferas celestes y demás, sino que lo busca en su propio interior. Él habla de las bóvedas de la mente, donde encuentra los recuerdos de todo lo que ha vivido, y que siguiendo un hilo conductor llega al final a la idea de Dios, y que eso es lo que lo pone en contacto con la verdadera religión. Entonces es una Wow. vía de interioridad, de meditación, de reflexión que es inédita, es nueva. La encontramos solamente a partir de San Agustín y se eclipsa después durante muchos siglos hasta la modernidad. Incluso en uno de sus textos, donde critica el escepticismo, dice, de lo único que no puedo dudar es de que yo existo. Y esa es la certeza de la cual voy a partir, que es Descartes. Digo. Lo que Es lo pasa que es estoy viendo. que claro, pero no con el mecanicismo de Descartes ni con la necesidad de mostrar que Dios existe. Para él la existencia de Dios es una cuestión de fe y es una cuestión de certeza, para San Agustín, digo, ¿no? Entonces él no lo va a cuestionar. Pero tiene todo este proceso de desarrollo del concepto de sujeto, que es muy interesante. Y junto con el concepto de sujeto, el concepto de temporalidad, que él atribuye justamente a la subjetividad. Dice, el tiempo en las cosas no existe, en las cosas, en el mundo natural, existe solo el presente. Es nuestra alma la que recuerda el pasado y anticipa el porvenir. Entonces es una dimensión de la subjetividad. Él lo llama una distensión del alma, ¿no? Que es algo muy parecido a lo que Bergson después va a llamar Sí, la duración sí. como el específico del alma, ¿no? Justamente de la subjetividad, como distinto de lo que sería el mundo material que es estudiado por la física, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Cómo sería entonces para San Agustín, ahora que ya mencionas todo este conjunto de pensamientos que él tenía, la creación del mundo? Me parecería interesante. Sí, él, bueno, por supuesto hace la primera teología consistente, digamos, si bien ya existían padres de la Iglesia, oriental y occidental, yo te había comentado la vez pasada que los occidentales eran más bien reacios a la razón, ¿no? Ujú, Tertuliano, por ejemplo, era ese que decía creo porque es absurdo, ujú. entonces no le interesaba justificar la fe, él decía lo que tiene de positivo o de maravilloso, o de increíble, el mensaje de Jesús es que el milagro es posible y aunque la razón no lo pueda comprender, es así, en una línea que uno podría conectar, digamos, en lo que va a ser el pensamiento posterior con un Kierkegaard, por ejemplo, cuando habla del Sí, sí, salto de sí. fe, ¿no? Cuestión de Ajá. creer o reventar, digamos, o sea, no hay una justificación racional del cristianismo. Entre los orientales es distinto porque está esta influencia neoplatónica que le da alguna base filosófica, digamos. Pero San Agustín va a hacer la tarea difícil de coordinar esas dos cosas y hacer una doctrina cristiana para toda la cristiandad. Y la va a hacer con base neoplatónica, que es básicamente Platón, pero pasado por el filtro de Plotino, ¿no? Entonces podríamos decir que para él Dios es una especie de síntesis entre lo que en Plotino sería el uno, ¿no? Como el verdadero Dios, y en San Agustín sería el Dios Padre. Después están las esencias en el intelecto, que habíamos mencionado en algún momento, las esencias eternas como ideas, y eso sería el Hijo, y lo que sería en Plotino el alma del mundo, que coordina y ordena el mundo, en San Agustín cobra el sentido de Espíritu Santo, ¿no? Entonces el misterio de la Trinidad sigue siendo un misterio, pero tiene algún atisbo de racionalidad, ¿no? Lo que él plantearía es que Dios es uno y tres a la vez porque Dios es toda la dimensión espiritual del pensamiento de Plotino, pero identificado como una unidad y al mismo tiempo con esas tres dimensiones, ¿no? Que él también las ve reflejadas en la persona, ¿no? Que está esas dimensiones que son la percepción, la memoria y el yo, lo que podríamos llamar el yo, con su percepción y su memoria, serían como tres aspectos del alma que reflejan de alguna manera esa Trinidad divina. Entonces tiene un pensamiento analógico, ¿no? De cada vez que ve tres elementos relacionados en la naturaleza o en el alma, dice que son como un reflejo para que eso nos lleve al misterio de la Trinidad, de alguna manera, ¿no? Un pensamiento que no es exactamente teología negativa, como lo era la visión de Plotino del uno, que lo definimos por la negativa, sino analógica, como él dice, ¿no? Él dice que la naturaleza es como un espejo enigmático de la divinidad
y contemplando la naturaleza, eso nos dice algo acerca de Dios. Y esa es la vida del cristiano, ¿no? Ir de lo natural hacia lo divino, hacia lo espiritual. Y con respecto al tema de la creación, él plantea que algo muy original y muy interesante, porque cuando se le cuestiona y se le dice qué pasó con Dios antes de la creación, si la creación es algo que ocurre en el tiempo, ¿no? Porque Ujú. ya pasamos por el filtro del pensamiento de San Pablo, ¿no? Quien interpreta que Dios es el logos como palabra creadora, ¿no? Y que la creación es algo puntual y es creación desde la nada, ¿eh? No es como en el judaísmo donde hay esas aguas o ese abismo sobre el cual Dios flotaba, que podemos suponer es un material que Dios va a modelar, y aparte incluso en el Antiguo Testamento se habla de dioses y no de Dios, lo cual ha llevado a muchas especulaciones, muchas de esas de carácter gnóstico, pero no vamos a entrar en esos detalles ahora. Lo propio del cristianismo cuando difunde el pensamiento judío y lo hace universal, es plantear otra vía de pensamiento, tampoco claramente racional para los occidentales, que es esta de la creación desde la nada. No había nada y Sí. de golpe hay algo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacía Dios antes? O sea, ¿qué estaba vagueando por ahí? Venía pensando en sí mismo que... Entonces San Agustín dice que no hay antes, porque cuando Dios crea el mundo, crea también el tiempo y el espacio. Un concepto que es muy loco para la época, pero Claro. cuando pensamos, por ejemplo, en la teoría del Big Bang, es eso, ¿no? La teoría del Big Bang plantea que en el instante inicial, digamos, de cuando se produce eso que se llama gran explosión, que no es una explosión, sino que en realidad es esto, la expansión del universo, ¿no? A partir de Sí, un de la punto, de una materia. singularidad, Sí. claro, de la materia y la energía concentrada en una singularidad, como se le llama, Exacto. y se expande y así se genera el mundo, por lo menos en la teoría ortodoxa, digamos, la más aceptada, dejando de lado los multiversos y todo eso. La idea es que el tiempo y el espacio empiezan ahí, no, no es que hay un Ujú. antes. Eso Cierto. lo vemos, por ejemplo, en la historia del tiempo de Hawking, Sí, quien plantea esto, ¿no? Que el tiempo y el espacio están cerrados porque no hay un principio. Digamos, el universo crea su propio tiempo y su propio espacio en el momento mismo de la creación. Ese es un sí. concepto agustiniano, ¿no? Que no vamos a Wow. ver de vuelta en el pensamiento occidental hasta quizá esto, ¿no? De la teoría del Big Bang. Muy interesante, ¿no? Porque aparte relativiza el concepto de tiempo y espacio. No es el Sí. espacio-tiempo absoluto de Newton, que es infinito. No, Ujú. no, es un espacio en tiempo que son algo que se da con la materia misma del universo, ¿no? No, no existen antes. No hay un antes Wow. del primer inicio del tiempo, ¿no? No hay un antes de la creación. Muy particular, ¿no? Muy interesante. Desde el punto de vista Mm, metafísico. ¿Cuánto de esto que mencionas de San Agustín es retomado consciente, inconscientemente o sin querer por Descartes? Y eso es difícil saberlo. Es cierto que Descartes se educó en un colegio jesuita. Yo te dije que los jesuitas eran muy particulares, ¿no? Porque Sí, sí, sí. eran como religiosos filósofos, ¿no? Era una de las órdenes que se desarrolló en realidad en la Contrarreforma, ¿no? Después de que aparece Martín Lutero y establece esa separación respecto a la iglesia cristiana y se dividen los católicos y los protestantes. Los católicos van a intentar volver a llevar a la gente hacia la religión, entonces crean todo este proceso de la Contrarreforma barroca, creando iglesias cada vez más extravagantes para llamar la atención del público y que la gente vuelva a la iglesia, haciendo lo contrario de lo que van a hacer los protestantes, que es eliminar toda imagen, ¿no? Porque para ellos eso era idolatría y había que volver a la visión primitiva de lo que era la religión, más parecido al Antiguo Testamento que al Nuevo. Ujú. Ellos también desarrollan toda una filosofía nueva, ¿no? Una filosofía para eh, contrarrestar todo este proceso que había iniciado la religión protestante, ¿no? Entonces, entre esos procesos aparece el surgimiento de nuevas órdenes y una de ellas es la orden jesuita, ¿no? Y los jesuitas eran personas que se dedicaban a llevar la religión a otras regiones, ¿no? Y con el descubrimiento de nuevos territorios se encargaron de llevarla a América, como te había dicho, y fundaron las llamadas misiones, ¿no? De ahí quedó
la palabra la provincia de Misiones en la Argentina es por las misiones jesuíticas, y también fueron a la India y también a China y a Japón, ¿no? O sea, iban a todas las regiones del planeta tratando de hacer núcleos de cristianismo en todas partes y de llegar a tener hasta influencia política, ¿no? En determinados Claro. cargos en China, por ejemplo, en una época, hacia el 1500 y algo, la época barroca, uno de los funcionarios del imperio chino, que era, creo que se llamaba ministro de matemáticos o algo así, cada disciplina científica tenía un ministro o una especie de funcionario dedicado a controlar, ¿no?, la enseñanza de esa disciplina, una cosa muy rara, pero era algo común entre los chinos, era un jesuita justamente. Eh, o sea que abarcaban todo el mundo, llevaban informes a Roma, ¿no?, donde tenían su centro, aunque se habían generado en España, ¿no? En España se Claro. creó la orden jesuita, pero con mucha influencia en Roma, decían que eran más papistas que el Papa, y evidentemente ellos, eh, bueno, educándose en un colegio con estas características, es posible que algún contacto con el pensamiento de San Agustín haya tenido, ¿no? Porque, como te decía, Claro. eran pensadores que tenían más influencia de lo neoplatónico agustiniano que de lo tomista, ¿no? Santo Tomás va a representar la línea aristotélica en la Edad Ujú, Media, San ujú, Agustín va como el conductor de la línea platónica, aunque, ujú. como te decía, San Agustín era un pensador de la antigüedad, no de la Edad Media. La Edad Media comienza cuando él ya había fallecido. De hecho, él fallece cuando los bárbaros ya están en las puertas de Roma, ¿no? Se inicia la decadencia del Imperio Romano. Eh, Así que quizá por ese lado, o quizá lo haya leído, no sé, o quizá no, en realidad no se sabe. Pero sí es claro que hay no sé, hay Similitud. mucha semejanza entre la frase que hace Ujú. San Agustín y la que hace Descartes. Lo que pasa es que Descartes la deduce a partir de todo este proceso de la duda metódica, que ya veremos en otro momento. En San Agustín Claro. no, simplemente es un recurso para poner en cuestionamiento a los escépticos, que era uno de esos movimientos de pensamiento helenístico que todavía persistían en la época en la que él enseñaba, ¿no? Hay que tener en cuenta que esa época, si bien el emperador se había vuelto cristiano, el paganismo seguía conviviendo con el cristianismo y de hecho hasta el año 550 y algo, no se va a cerrar definitivamente esa institución que era la Academia Platónica, ¿no? Sí. La academia seguía existiendo, aunque sufrió internamente muchas transformaciones y tuvo una etapa escéptica también, contra la cual combate justamente San Agustín, entre otras cosas, ¿no? Porque San Agustín tenía muchos enemigos, ¿eh? Era el encargado también de combatir todas las herejías que existían en esa época. Pero digo, la influencia que puede tener es por ese lado. Aparte es un pensador reconocido y es dudoso que Descartes no lo haya leído antes de dedicarse a ejercer la duda metódica, ¿no? Excelente, de maravilla. Bueno, y dicho lo que ya has mencionado tautológicamente, pues también se dice que San Agustín fue el primero en elaborar una filosofía de la historia. ¿Qué podrías contarnos de esto? Sí, yo creo que hay dos aportes junto con el de la creación del tiempo que son fundamentales. Uno, como te decía, es esto de la subjetividad, la idea de que el tiempo es subjetivo, que el tiempo es una distensión del alma. Es muy interesante verlo esto en las confesiones de San Agustín. Hay uno de los Ujú, capítulos, como, libros, como se llamaba en ese momento. Libro se llamaba el capítulo de una obra. ujú, ujú. No es que sean varios tomos, ¿no? Digamos, es un tomo solo, pero está dividido en libros y en uno de ellos se dedica al tema del tiempo. En realidad es una obra de fe. Las confesiones son el medio a través del cual él cuenta su historia de conversión, cómo se volvió cristiano después de haber pasado por el paganismo y por el maniqueísmo, y qué experiencias, siempre tenía que haber algún tipo de iluminación, ¿no?, que introdujera a la persona dentro de la religión, y también hace todo este análisis de sus propios pensamientos, tratando de captar en qué puntos son pecaminosos y lo apartan de Dios, y hace todo este autoanálisis, por el cual aparte se disculpa porque dice: yo puedo parecer que soy muy
egocéntrico por decir que he logrado superar los pecados de mi juventud, cuando en realidad no estoy seguro, porque solo Dios puede tener certezas y nosotros solo tenemos dudas y qué sé yo. O sea, es totalmente retorcido, y la forma de autoanálisis que hace tan minuciosa hace pensar un poco en el psicoanálisis, pero también hace pensar un poco en un tremendo super yo castigador, que lo persigue permanentemente y lo pone en una situación de, podríamos decir, Obsesión. este giro neurótico obsesivo, claro, donde incluso el pensamiento de que ha superado un determinado problema es un problema de sí mismo, porque implicaría soberbia, y la soberbia es algo que nos aparta de Dios. Entonces queda como en esta situación de circularidad que tenía el hombre de las ratas, ¿no? En las narraciones que hace Freud de los distintos casos, ¿no? Es muy interesante para un psicoanalista, sería maravilloso, podrían hacer un tratado entero dedicado Con a San Agustín. Agustín y las cuestiones. Pero fuera de eso, hay un capítulo donde habla del tiempo, como decía, y tiene frases hermosas, porque aparte era experto en retórica, entonces maneja el latín de una forma maravillosa. Yo no sé latín, lamentablemente, pero eh, las traducciones son buenas en general, y logran, digamos, un buen texto sobrevive a las peores traducciones, ¿no? Así que sería bueno que lo lean, porque es realmente muy interesante. Y Sí. en uno de estos capítulos dice cosas como: cuando me preguntan qué es el tiempo, cuando no me preguntan sé qué es, y cuando me lo preguntan no lo sé, ¿no? Y hace toda esta reflexión de que, por un lado, el pasado no es, porque es lo que fue, y el futuro no es, porque es lo que será, y el presente es solo presente, este instantáneo momento entre el pasado y el futuro. Entonces hay toda una paradoja, ¿no? Desarrolla por primera vez lo que sería una paradoja de la temporalidad, ¿no? El pasado no es, el presente no es, el futuro no es, y sin embargo el tiempo es presente, pasado y futuro, son las tres dimensiones del tiempo. Entonces, ¿cómo es posible pensar esto? Y lo resuelve diciendo esto de que es una dimensión de la subjetividad, ¿no? Esta distensión del alma, como él la llama, que es una cosa muy extraña, pero bueno, está desarrollada ahí. Y otro tema que es interesante es este de la historia, ¿no? Porque él, viviendo la decadencia del Imperio Romano y pensando en términos del espíritu como algo que une a todos los miembros de la comunidad religiosa cristiana, ¿no? Algo que todos comparten y que los une. El Espíritu Santo es la iglesia, y la iglesia somos todos en la medida en que estamos bautizados y creemos y ejercemos esta creencia, y eso nos Ujú. pone como parte de una especie de ciudad de Dios, como él la llama. De hecho, los textos donde Exacto. desarrolla estos conceptos se llama la ciudad de Dios, que es como una ciudad en el tiempo, pero con una pata en la eternidad, porque es algo que nos mancomuna en el pasado, el presente y el futuro a todos los miembros de la comunidad religiosa, dice él, y que nos deja con un pie fuera de los que son los estados nacionales, ¿no? Entonces ahí hace una separación, una diferencia entre la ciudad terrenal, dedicada a la producción, al consumo, a lo que sería el mercado, a lo que sería la ambición de riqueza y de poder, ¿no? El poder de los estados y demás, y las guerras entre ellos, que para él sigue una serie de ciclos, ¿no? De ciclos de desarrollo, hasta llegar a una culminación, y luego entran en decadencia, algo que coincide muy bien con lo que después va a terminar siendo la historia del Imperio Romano, pero ya lo habíamos visto en la historia de los imperios anteriores, como el egipcio o el imperio helenístico, ¿no? Todos tienen su punto de desarrollo, llegan a una especie de clímax y después entran en decadencia. Entonces él lo ve como esta curva, ¿no? Que van sucediéndose los imperios uno detrás del otro, en estos procesos cíclicos. Esta sería la parte de filosofía de la historia, ¿no? Que desarrolla, y frente a eso está esa ciudad divina, que es lo que une a la gente en la religión, y que está como al margen de todos esos procesos cíclicos, y que es simplemente la comunidad de las almas cristianas que se dedican a la realización del bien, y que están unidas independientemente de la región o lugar al cual pertenezcan, ¿no? Esta concepción cosmopolita ya no es el cosmopolitismo romano, donde, bueno, todo miembro de Roma es parte de la misma comunidad, y Roma es la Roma del imperio, que abarca a todo el mundo conocido, sino que es una forma de unión de las almas de las personas,
en una dimensión de trascendencia, ¿no? En función de que se dediquen al ejercicio de la religión. Entonces se hace esta separación entre la ciudad celeste o la ciudad divina por un lado y la ciudad terrenal por otro, ¿no? Con dos modelos de tiempo distintos, uno circular, cíclico, estas sociedades que crecen, decaen y mueren, y el otro como una línea que se sostiene en el tiempo, ¿no? Como, por eso esa Wow, idea de una especie de eternidad en el tiempo, ¿no? Mientras seamos hermanos en la fe, somos todos iguales en esa hermandad, y eso es independiente de el lugar o el tiempo que nos tocó en suerte, ¿no? excelente. Notable. No vemos nada parecido hasta Hegel, por ejemplo, ¿no? Hegel Sí, sí, sí. quizá tengamos algo como un intento de síntesis entre estas dos dimensiones que separó San Agustín. Lo que pasa es que en San Agustín tenemos una primera filosofía del tiempo, de la historia, una filosofía de la historia que es una cosa nueva, no existía antes. El concepto de historia quizá haya entrado a Occidente desde el judaísmo, ¿no? Porque los judíos se consideran a sí mismos una religión histórica. Su Biblia, su Talmud es una narración histórica, ¿no? Desde la creación del mundo, con bueno, Dios creando la luz y la oscuridad, separando los cielos y la tierra, bueno, todo el proceso de Génesis, la creación del hombre y después la historia del pueblo elegido, ¿no? El pueblo judío, que es una historia lineal ascendente, ¿no? Entonces, tenemos una primera concepción religiosa de la historia en el judaísmo, pero no encontramos nada similar en Occidente. En Occidente no hay una visión historicista. Más bien hay como una naturaleza humana más o menos persistente en el tiempo, pero no un relato de surgimientos y decadencias de imperios, ni nada por el estilo. Wow, de maravilla. Y hasta la fecha, ¿cuál sería el legado de San Agustín? ¿Dónde podemos encontrar ideas hoy por hoy? Vaya, pues de este pensador. Bueno, si nos remitimos al cristianismo, por supuesto, es una de las dos concepciones ortodoxas, digamos, de lo que podría ser una filosofía cristiana. Una es la de San Agustín y la otra es la de Santo Tomás, que se desarrolla en la Edad Media. Si bien Santo Ujú. Tomás quedó como el filósofo del cristianismo por excelencia, todavía hay líneas agustinianas, ¿no?, dentro del pensamiento cristiano. Una sería esa. Eh, pero después, como te decía, para mí lo fundamental pasa por el descubrimiento del sujeto, que es Ujú. una cosa agustiniana, el sujeto, no del sujeto del inconsciente, como lo Mm. entendería, digamos, el psicoanálisis, pero Ujú. también tenemos elementos bien psicoanalíticos en esto de la represión, digamos, de Sí, sí, las sí, sí. tendencias El superyoico, concupiscentes. el Eso goce. Sí, super yoico está a full, pero no sí, está explícito como doctrina, digamos. Pero sí. yo pienso la dimensión del tiempo como algo subjetivo, que lo vamos a encontrar después, como te decía, en la idea de la duración en Bergson, ¿no? En Bergson Ujú. y en todos los espiritualistas contemporáneos, y la filosofía de la historia, ¿no? Y el concepto de creación desde la nada, como creación del espacio y del tiempo y de la materia, todos juntos, ¿no? Creo que esos son los legados más importantes. Pero aparte tiene una belleza la forma en que él escribe que yo recomendaría sinceramente ir a leerlo, ¿no? Así como recomendaría leer a Platón, por ejemplo, si tienen la posibilidad de leer el banquete de Platón es una maravilla literaria, más allá, digamos, de la filosofía que expresa ahí. Las Confesiones de San Agustín es otro texto que literariamente es impactante, realmente vale la pena leerlo. Así que Wow. creo que también como escritor, ¿no? Porque es el primero que hace lo que podríamos llamar una novela psicológica, así que hasta en eso es un adelantado, ¿no? Porque sus Wow. confesiones es eso, el relato de su vida como una novela psicológica que se dedica a estudiar no tanto los hechos que le acontecen alrededor, de modo realista, sino el proceso subjetivo, ¿no?, de su evolución intelectual, de la evolución de sus sentimientos y de sus pensamientos. Wow, de maravilla. ¿Algo más que quieras añadir para que, bueno, quede, si se quiere, más claro y sentado
lo que fue el pensamiento de San Agustín, ya para finalizar. Y yo diría que, bueno, San Agustín es el último de los pensadores antiguos, es el primero de los pensadores medievales para muchos, ¿no? Es el que logra una síntesis en el pensamiento cristiano que solo va a ser emulada por la obra enorme de Santo Tomás, del cual seguramente hablaremos más adelante. Claro, Eh, pero yo creo que lo fundamental es el aporte del descubrimiento del sujeto, ¿no? La forma como lo describe él es maravillosa y es fundamental. Esa dimensión de interioridad, de intimidad, la idea de que en el interior del sujeto está todo, ¿no? Que no hace falta ir a la naturaleza a buscar. Buscando en nuestro interior, en nuestra memoria, entre nuestros recuerdos, nuestras ideas, encontramos un mundo infinito, ¿no? Y eso es algo que es totalmente original de él y que todo, quizá todos los experimentos de la literatura, hasta los vanguardistas, ¿no? Se dedican un poco a eso, ¿no? Cuando hay escritores que hablan de yo puedo escribir estando encerrado entre cuatro paredes, por ejemplo, ahora que estamos en la cuarentena, sería un buen ejercicio, una buena práctica explorar los sí, sí, sí. espacios interiores, lo haría San Agustín, ¿no es cierto? En un mundo como el que vivió él, ¿no? Un mundo de gran hostilidad, con emperadores que impedían toda forma de participación social. Él es como el modelo de esto de la búsqueda de la interioridad, ¿no? Encontrar un Wow, esparcimiento en los paisajes, como dice él, que están en el interior del alma del hombre. wow, wow, de maravilla. Bueno, Daniel, pues muchas gracias. Yo en lo personal me voy muy satisfecho con esta clase. De nuevo, me voy aprendiendo cosas nuevas que vaya, que cada vez más entendemos la historia de la filosofía. Yo espero que a la gente les haya servido también de la mejor forma y nos vemos en una siguiente clase. Va, hasta luego. Gracias. Bueno, encantado. Nos vemos. Hasta luego.